Muy buenas tardes, colegas estudiantes. Vamos a dar inicio al conversatorio académico identificado como Taller de Investigación Primera, Escuelas Penales y Desarrollo del Derecho Penal correspondiente a la maestría en Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Hoy tenemos excusas de varios compañeros. Poner aquí que Colcherán se retiró. Keila Vázquez. Elías Arboleda. Elizabeth Moreno. Presente. Muy bien. Rita no está. Edison Cedeño. Margerlin. Jaime Solís. Presente, Margerlin. Becker, que nunca vino Becker. O aquí retirado. Cargil. No está. Jorge, aquí está. Jorge Rodríguez. Yadiel Campos, tampoco. Omar, que me parece que entró, ahí está Omar. Ámbar. Presente. Kaylee Tenorio. Santiago Batista. Soto Tolentino. Gintahali Moinani. ¿Gintahali se retiró? ¿Usted no sabe? No, ella no se ella no se ha retiró, profesora. Bexis Avilés. Yo solamente he visto que Gitanjali se anotó allí, pero no lo he visto en ninguna de las clases. Bien. Vamos entonces a ver hoy. Hola. Vamos a tratar esto. Ponte en vista si puede, por favor, Omar. Elizabeth, si pueden. No está escuchando. Vamos hoy a entrar en nuestro módulo. Voy a compartirles pantalla. En nuestro tercer módulo. Es que vienen manejando. Vamos aquí a compartirles pantalla en el tercer módulo. Este tercer módulo, o el módulo 3, recibe el nombre de los precursores. Profe, discúlpeme, antes de que inicie la plenaria con respecto al tercer módulo, yo tengo una consulta con respecto al segundo módulo para poder salvar todo lo que diré en el artículo para la entrega del viernes. Ajá. Mi pregunta ya esperaría que terminara con el tercer módulo. Esto sí, déjame estructurar todo el marco teórico, o tu pregunta es breve. Dímela. Sí, o sea, mi pregunta es súper breve. Yo creo que se respondería con un sí o un no. O sea, ¿usted cree o es así que el derecho penal científico es la ciencia que estudia el comportamiento de las causas penales? Eso forma parte del derecho penal científico. Es una de las partes del derecho penal científico. Okay. Porque No, recuerda, porque el derecho penal científico nos habla que uno de los aspectos es la criminología. Entonces, ese derecho penal científico, por eso es científico, porque él analiza la conducta del individuo para poder establecer la figura delictiva y la consecuencia jurídica. Además de la consecuencia jurídica, para poder identificar la forma como se le va a aplicar la consecuencia jurídica
al victimario. Perfecto. Porque Esa era la... esa era la pregunta. Ajá, exactamente. Bien. Perfecto. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo no? Entonces, continuamos. Bien, vamos a continuar. En este módulo 3, ahora en la plenaria, sé que van a surgir muchas inquietudes y vamos a ver ese juego de preguntas y respuestas. Todos los interrogantes que tengan, quiero integrar los 3 módulos para que me puedan hacer todos los interrogantes que tengan. Y la pregunta que hizo Margerlin en la plenaria, aunque ya te la contesté, Margerlin, la vuelve a hacer para Sí, que profesora. los otros compañeros. Bien, el módulo 3 he denominado los precursores de las escuelas penales. ¿Qué abarca los precursores de las escuelas penales? Nos abarcan 3 temas. El tema 1, marco conceptual de las escuelas penales. Tema 2, clasificación y estructura de las escuelas penales. Tema 3, enciclopedistas y escuelas penales. Este es un módulo que no vamos a votar hoy porque entran sus plenarias y lo vamos a tratar de dar en una forma dinámica que usted pueda encontrar información en la actualidad. ¿Cuál es el resultado de todas esas escuelas en la actualidad, en este momento? ¿Y por qué nosotros debemos estudiar las escuelas penales? Que este debe ser un tema inclusive a nivel de licenciatura que debiera utilizarse o debiera ahondarse mucho más en él, porque esto es un aspecto básico del derecho penal. Para nosotros poder ver el análisis de las escuelas penales, es importante que analicemos 3 aspectos. ¿Qué es una escuela? ¿Qué es una escuela penal? ¿Por qué aparecen las escuelas penales? ¿Y cuál es la importancia de las escuelas penales? Una escuela, nosotros conocemos solamente un aspecto de la escuela. El término escuela tiene varias perspectivas. La conocemos, la escuela, como esa infraestructura física donde se forman a las personas desde el punto de vista académico. Pero está otro aspecto del concepto escuela que implica la reunión de expertos que han analizado e investigado un tema y entre todos tienen un denominador común, es decir, un mismo enfoque en cuanto al tema analizado. Esos son los 2 aspectos que el término escuela en términos generales tiene. Cuando tratamos de traspolar ese concepto de escuela a escuelas penales, entonces nosotros lo vamos a identificar como aquel conjunto de expertos en materia penal que producto de sus investigaciones académicas en materia de delito, delincuente y pena, han podido estructurar de manera sistemática la dogmática jurídica que conforma el derecho penal. Esa sería una escuela penal. Ese sería el concepto de escuela penal. El concepto de escuela penal sería la
sistematización de la dogmática jurídica como resultado de la investigación académica realizada por expertos en el área penal con respecto al delito, al delincuente, a la consecuencia jurídica del delito, a la ejecución de la pena y al sistema procesal de aplicación de la pena. Esa es la escuela penal. Esa es una escuela penal. Y su clasificación se debe a la similitud de los enfoques sobre estos mismos temas. No es que se habla de otras cosas en las escuelas penales, es sobre este mismo tema. ¿Por qué aparecen esas escuelas penales? Por la necesidad de advertir cómo o en base a qué se puede establecer una figura delictiva. ¿En base a qué se establecen las figuras delictivas? ¿Cómo se aplica una figura delictiva? Ya le di entrada a Materli. ¿Cómo se aplica una figura delictiva? ¿Cómo se tipifica una figura delictiva? ¿Cómo debe estructurarse la justicia penal? ¿Cuál es la participación que el Estado juega en la justicia penal? ¿Qué participación tiene el individuo en la comisión de una figura delictiva? ¿Por qué existe en un Estado, por qué existe en una sociedad la presencia del delito, la necesidad de establecer, de tipificar conductas ilícitas, el porqué de la delincuencia? ¿Qué puede hacer el Estado para disminuir o eliminar el fenómeno de la delincuencia en un Estado? ¿Cuál es la participación del Estado? ¿Qué responsabilidad tiene el Estado cuando un individuo incurre en la comisión de una figura delictiva? Todas estas preguntas surgieron entre expertos en materia penal y empezaron a indagar, a investigar. Bueno, cuando ocurre una figura delictiva, hay que sancionar, pero ¿qué pasa con la víctima? Cada uno de estos aspectos se constituyeron en líneas de investigación y el resultado de esa investigación fue estructurado y eso constituye la escuela penal. ¿Por qué fue su importancia o por qué es importante? Porque producto de la información obtenida en estas investigaciones académicas se forma la dogmática jurídica y a través de esa dogmática jurídica el Estado puede ejercer su facultad sancionadora y esa dogmática jurídica sienta las bases de lo que Roberto Vergali, que tanto les he mencionado aquí, considera como sistema penal. Sistema penal es la forma sistematizada de ejercer el control social por parte del Estado a través del enjuiciamiento criminal. Y divide este sistema penal en sistema penal dinámico o concreto y sistema penal estático o abstracto. El sistema penal dinámico o concreto lo constituye los sistemas procesales. Por eso es que ellos se pueden llamar sistemas penales. El acusatorio, el inquisitivo, el mixto. Nosotros ahorita estamos con el sistema acusatorio en materia penal.
Y luego el sistema abstracto que constituye el estudio de la ley penal, el libro primero del Código Penal y el libro segundo del Código Penal. ¿Qué constituyen o cuál es el catálogo de las figuras delictivas? Cuando estamos ante la presencia de un delito, las consideraciones generales que nos habla la ley penal, los principios y postulados básicos, las garantías penales, la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, en las personas, el hecho punible. ¿Qué es un hecho punible? Cuando estamos ante la presencia de un hecho punible, ¿cuáles son las condiciones que afectan los niveles de responsabilidad en la comisión del hecho punible? Y ahí entonces entra la causa de justificación, los eximentes de culpabilidad, las excusas absolutorias, entre otras cosas. Todos esos aspectos constituyen las generalidades de la ley penal y conforman un sistema penal abstracto. ¿Por qué nosotros debemos estudiar? ¿Por qué usted en una maestría debe estudiar las escuelas penales? Para fortalecer su dogmática penal, su dogmática jurídica penal, para fortalecer y poder fundamentar la opinión jurídica que usted vierta sobre un tema en materia penal, para que usted sepa identificar un dolo de la culpa y por qué, de dónde salió el dolo, y usted lo pueda explicar para desarrollar su doctrina penal, para desarrollar su academia penal. Todas las maestrías se llevan a cabo con la finalidad de formar científicos en sus áreas. Nosotros, por ejemplo, aquí en Derecho, formar científicos en el área del derecho, en penal, formar científicos en el área del derecho penal que se cuestionen sobre el porqué de los temas que hay en materia penal. No quiere decir que nosotros en la actualidad podemos enmarcar las legislaciones, la ley penal o diseñar la ley penal en atención a una escuela. No, porque la metodología actual, el derecho penal de la actualidad, tiene un enfoque ecléctico, un enfoque mixto. ¿Qué quiere decir? Están las presencias de todas las escuelas penales en su conjunto. Ningún código penal, ninguna ley penal en ninguna parte del mundo responde a los parámetros de una sola escuela porque estaría desfasado, porque ya las investigaciones nos han enseñado que en la actualidad del derecho penal y producto de la evolución del hombre y de la sociedad del cual forma parte y del Estado ante la comunidad internacional, requieren de la presencia de los diferentes enfoques que han dado en las escuelas, se ha dado en las escuelas penales. Y nosotros lo vamos a ver ahora. Por eso es que se señalan en realidad tres grandes escuelas penales. Son tres. La clásica, la positiva y la ecléctica. Y todas las que han surgido desde el siglo XX hasta la actualidad se agrupan dentro de la escuela ecléctica. No es que existen una multiplicidad, no, son tres grupos: la clásica, la positiva y la ecléctica. ¿Qué nos pasa o qué pasa con la clásica? Mire, la clásica la tenemos presente
en los códigos y lo vamos a ver. Esos grandes exponentes, Francesco Carrara, obvio, padre del derecho penal, Feuerbach, Romanosi, Hegel. Voy a hacer una aclaración, no vaya a pensar que esto que le pongo yo aquí, estos carteles, son de otros textos. Yo soy la autora de este libro, de estos libros, de estos textos que yo les estoy planteando aquí. Por eso es que le pongo el cartel tal cual como lo tengo en el tratado. Mire lo que me aporta aquí la escuela clásica, que todavía nosotros tenemos en la actualidad y que eso tiene que ser así. Un aspecto fundamental para ellos era el delito. Por eso es que en la actualidad uno de los objetos que conforman el derecho penal es el delito. ¿Por qué el delito? ¿Por qué tiene que ser importante? Porque es una conducta que altera el orden público, porque es una conducta que afecta directamente a la víctima e indirectamente a la sociedad y al Estado. Le puede afectar inclusive la personalidad interna del Estado y la personalidad internacional del Estado. ¿Cómo puede ser eso, profesora? Si hay un nivel desmedido de delincuencia, quiere decir que la política de Estado, la política criminal, está fallando en ese Estado. Hay que hacer un análisis de las naturalezas de las conductas ilícitas que se están cometiendo allí. ¿Y quiénes son los autores? Si es una persona natural, si es una persona jurídica, y si son personas jurídicas, hay que identificar si dentro de esas figuras, dentro de esas personas jurídicas, el victimario es el Estado. Es decir, si estamos ante la presencia de delitos del sistema. Porque si eso es así, la personalidad internacional del Estado y la personalidad interna del Estado, la personalidad, estoy hablando de la personalidad jurídica, se puede ver afectada, porque si estamos en el continente americano y está la Carta Democrática Interamericana y esa comisión de los delitos es motivada porque no existe un sistema político identificado como la democracia, que la Carta Democrática Interamericana la reconoce como una garantía fundamental. Fíjese usted, una garantía fundamental necesaria para que ese Estado y su población pueda desarrollarse a plenitud, tomando como referente el respeto a la dignidad humana. Eso quiere decir que los estados que forman parte de la comunidad internacional americana pueden intervenir en ese estado y tomar acciones para defender a la población. Esa intervención puede ser a través de la imposición de sanciones que aplique la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos de los cuales tome parte ese Estado, y aún cuando en la Carta de la OEA de los Estados Americanos se sanciona crímenes de agresión y crímenes de guerra, invasiones de un país a otro, si está en juego la democracia e interviene un Estado para ayudar a la población, se considera que se actuó bajo una causa de justificación, estado de necesidad. Entonces ya vemos
que esa importancia que hay que darle al delito, a la comisión del delito, y que la identifica por primera vez la escuela clásica, está hasta nuestros días. Porque dependiendo del tipo de delito, también se puede afectar la comunidad internacional. Existen delitos transnacionales cuya conducta ilícita, independientemente del país donde se lleve a cabo, afecta a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque se inicia en un país, pero va a tener consecuencias en otro. Blanqueo de capitales. Todas esas acciones ilícitas que se constituyen en precedentes para el blanqueo de capitales. Delitos relacionados con drogas. Incluso delitos contra la salud pública. Para muestra, tenemos nosotros la situación en la que estamos envueltos hoy día. La pandemia. Todavía los estados no han tomado acciones. Pero el origen de esa pandemia, dependiendo de la causa que originó esa pandemia, pudiéramos estar hablando de una figura delictiva afectada a los países, competencia de la Corte Penal Internacional, porque pudiera ser un delito de terrorismo. Y ese delito de terrorismo fue un puente, se convierte en un concurso medial para incurrir en la comisión de una figura delictiva final que pueden ser delitos de lesa humanidad. Miren lo importante, entonces, si usted va a hacer una fundamentación ante un organismo internacional o en cualquier parte usted va a hacer una investigación, usted tendría que fundamentar eso y esa información se la arroja la escuela. Porque la escuela, en este caso la escuela clásica, pero son todas las escuelas, tiene su estructura. ¿Cuál es su estructura? La información, los resultados de las investigaciones realizadas por los expertos. Tiene entonces como segunda aspecto tomar en cuenta la función del derecho penal como justicia penal. Es decir, hay que tomar acciones contra esa conducta que afectó el orden social. Dime, Margerly. Profe, en la parte B de lo que usted subrayó, me queda algo que indica en las acciones que implican un comportamiento voluntario por parte del sujeto. Es decir, que, o sea, él tomó la decisión de cometer el hecho, pero a las personas a las cuales se le obliga a cometer ese hecho. Bueno, por eso hay otros aspectos, por eso cuando se va a determinar la responsabilidad penal, yo tengo que tomar en cuenta primero la existencia del delito. Y luego yo tengo que identificar los posibles agentes. Y cuando yo ubico los posibles responsables del hecho punible, yo tengo que indagar sobre el primer elemento, que es la conducta. ¿Cuáles fueron las causas que indujeron, que motivaron a que ese agente cometiera esa figura delictiva? Por eso es que el artículo 79 del Código Penal es básico. Yo siempre le digo hasta a mis alumnos del doctorado, el artículo 79 del Código Penal es un artículo que hay que tatuarse en la mente, porque me
indica todos los aspectos que yo tengo que tomar en cuenta para determinar la responsabilidad penal del individuo, condiciones de modo, tiempo y lugar. ¿Qué era lo que estaba pasando con ese individuo? Ah, no, ese individuo actuó bajo intimidación. ¿Por qué actuó bajo intimidación? ¿Qué implica la intimidación? La intimidación es una forma de violencia psicológica que inhibe la voluntad y el deseo de la gente al momento que realiza la conducta delictiva. Esa voluntad y ese deseo constituyen el dolo. Y la intimidación lo inhibe, lo elimina. Es decir, no actuó por cuenta propia. No actuó bajo su propio deseo. Por eso es que aquí se habla, y ellos son explícitos al señalar que esa justicia penal, ellos se preocupan, dicen, bueno, el derecho penal tiene que analizar la justicia penal. Desde la escuela clásica se está señalando el derecho procesal penal, forma parte del derecho penal. Desde la escuela clásica se está señalando aspectos del derecho penal, penal general, penal especial, procesal penal. Ese procesal penal equivale a la justicia penal. Entonces, señala la escuela clásica. Hay que retribuirle a esas acciones que una consecuencia, porque toda acción tiene una consecuencia, pero a un acto en específico, a el acto que fue voluntario, es decir, donde hubo deseo y voluntad, donde hubo intención, que es el dolo. Tenemos entonces que se van tomando en cuenta también otras conductas. Para la escuela clásica, lo principal era esa conducta que conlleva intención, que es la conducta producto del comportamiento voluntario. A medida que se va evolucionando, se tomó en consideración que hay acciones que no conllevan esa intención y ese deseo, pero que constituye una conducta ilícita, que son los delitos culposos. Esos delitos también hay que atenderlos. Por eso es que dentro de la escuela ecléctica, el finalismo y el funcionalismo, el finalismo desarrollado por Welser y modificado por Jacobs, trató de atender la conducta culposa. Cuando habla la escuela clásica de esa justicia penal, tiene que atender a la forma como se va a establecer la consecuencia jurídica derivada del delito, es decir, la sanción. Y debe existir una proporcionalidad entre la conducta y la sanción aplicada. Pero esa consecuencia jurídica, esa sanción, no solamente tiene que quedar en la aplicación de una pena. La reparación del daño de la víctima no es solamente con establecer una pena, que en el 99.9% de los casos es una pena de prisión. Hay otro daño que se genera de la comisión de una figura delictiva. Entonces vemos que ya va haciendo la separación entre lo que es la responsabilidad penal
y la responsabilidad civil. Y eso es producto de lo que tenemos hoy día, la indemnización y reparación del daño. Fíjense, nos vamos a saltar a la transparencia séptima y luego vamos a continuar en esa reparación del daño. Esa escuela clásica contempla dos tipos de responsabilidad: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil, que hoy día esa responsabilidad civil la tiene el libro primero del Código Penal en el título séptimo, que nos habla de personas responsables civilmente y nos lleva al Código Civil y al Código Procesal Penal con la famosa acción restaurativa. Y aquí hay un cruce, no un cruce, sino compaginan el finalismo, el funcionalismo y la escuela clásica. El finalismo, yo tengo que ver el resultado final, la existencia de la figura delictiva. El funcionalismo, mi derecho penal tiene que ser funcional. ¿Funcional qué quiere decir? Efectivo. ¿Efectivo en qué sentido? En poner orden y en reparar el daño. Entonces, esa responsabilidad civil, que es en esa indemnización del daño, tienen que reparar civilmente los que sean culpables. ¿Culpables en qué sentido? Autores, instigadores, los partícipes que son los cómplices. La persona favorecida de eximente de culpabilidad, que la ley considera incurrió en la comisión de una figura delictiva, pero se le está eximiendo, liberando de responsabilidad, tiene una responsabilidad civil que cubrir. Las causas de justificación no conllevan responsabilidad civil, menos el estado de necesidad. Si hay extinción de la acción penal o de la pena, eso no extingue mi acción restaurativa, no extingue la indemnización de daños y perjuicios. Fíjense que yo aquí hay cosas que yo no estoy del todo de acuerdo. Si a una persona el juez considera que no fue responsable de la comisión del hecho punible y la responsabilidad civil, el pago de daños y perjuicios, es producto por haber llevado a cabo un delito, la persona puede ser liberada en materia penal, pero sancionada en el proceso civil. Acá me dice, autores y partícipes obligados solidariamente al pago de los daños y perjuicios. Y aquí hay un artículo 130, que es un artículo interesante, aunque es teórico. No tengo yo conocimiento hasta la fecha de que esto haya dado un resultado, pero es un avance el que lo tengamos. Aquí habla que el Estado, fíjese, el Estado como persona jurídica está obligado a una reparación civil si ese imputado que fue sobreseído o absuelto, su detención provisional fue por más de 2 años. ¿Cómo yo establezco esa reparación, ese daño y perjuicio? ¿En base a qué se toma en cuenta? Entonces me manda a mi Código Civil. Artículo 1645, pero hay que atender los señalamientos del 1644. Acá en el Código Procesal
me habla de esa acción restaurativa. Fíjese, está en el título cuarto, la acción, capítulo segundo, acción restaurativa, libro primero, disposiciones generales. Yo les insisto siempre, no debo analizar el artículo escueto. ¿Qué quiere decir el artículo escueto? Sin fijarme en qué capítulo se encuentra, en qué título y en qué libro. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a dar el contexto de mi análisis. Dice, la acción está del artículo 122 al 125. La acción restaurativa para el reintegro de la cosa y la indemnización o reparación de los daños y perjuicios ocasionados. ¿Por qué? Por el hecho punible contra el autor o partícipe o el tercero civilmente responsable. ¿Quién lo puede ejercer? La víctima. El indulto y la amnistía no afectan el derecho de la víctima a su acción restaurativa. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces me dice, no habrá lugar a la acción restaurativa en el 124 cuando de la resolución definitiva dictada en el proceso penal resulte que el imputado actuó amparado en causa de justificación. Pero recordemos aquí lo que se señala del estado de necesidad. Si el imputado no tuvo participación alguna en el delito motivador del juicio, que el hecho atribuido no se haya cometido. Esto lo tenemos que ver en concordancia con ¿qué? En concordancia con el Código Civil. Allí me dice, mi Código Penal me habla taxativamente del artículo 1645, pero el 1645 me lleva también a mi artículo 1644. El 1644 me habla de el que por acción u omisión causa daño a otro. Me habla de la solidaridad del pago del perjuicio causado cuando son dos o más las personas. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Fíjese, en el monto de la indemnización, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, me lo habla el 1644A, la situación económica del responsable, la víctima, las circunstancias del acto, el daño moral causado, el honor, la reputación, la vida privada, el aspecto físico lesionado. Y me dice aquí también que ese daño moral, cuando ha afectado el decoro, honor, reputación, el juez puede ordenar la publicación de un extracto de la sentencia. En el 1645 me dice aquí, me habla de la solidaridad del pago cuando es, por ejemplo, el padre y la madre, que los hijos menores o incapacitados que están bajo su autoridad y responsabilidad cometen el daño. Los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por su dependiente, pero usted entra a los negocios, a los establecimientos. ¿Y qué le dice? Que el daño ocasionado por alguno de sus empleados, ellos no se hacen responsables.
y usted ve que en un restaurante le pueden tirar el agua encima o alguna salsa, dañarle el vestido y no se lo va a pagar el dueño del restaurante. Fíjense, es importante cuando nosotros analizamos todos estos aspectos. Seguimos acá. Ya vimos el por qué, la importancia del delito. Un momentito, por favor. Discúlpeme. Ajá, perdón. La comisión del delito y la justicia penal, la consecuencia jurídica del delito, cómo se aplica, qué es lo que hay que hacer allí. La escuela positiva. En la escuela clásica me hablaba delito, consecuencia jurídica del delito, la justicia penal. La escuela positiva ubica la funcionalidad que debe tener el derecho penal, pero en otra perspectiva, como medio de control social. ¿Por qué? Porque debe buscar mecanismos que eviten la delincuencia, y la escuela positiva, al tomar en consideración al delincuente, introduce por primera vez aspectos de política criminal que todos le imputamos o todos le hemos reconocido al funcionalismo y al finalismo con Klaus Roxin y Gunther Jacob. Y en realidad, desde la escuela positiva, nosotros estamos viendo los primeros aspectos, los aspectos más básicos de política criminal. Porque no solamente considera al derecho penal como mecanismo de control social, sino que ya aquí la escuela positiva también está considerando la posibilidad de que exista una responsabilidad, aunque sea indirecta, por parte del Estado, cada vez que se incurre en la comisión de una figura delictiva. ¿Qué es lo que está pasando en el Estado? Que el ciudadano o la persona que en él habita comete delitos. Expositores: Enrico Ferri, César Lombroso, Garófalo. Mire, aquí se habla del término peligrosidad criminal. Aquí se atiende las características del delincuente. Entonces hay clasificaciones del delincuente. El famoso delincuente nato de César Lombroso. Mire lo que habla aquí. Ya no ve solamente el delito como la decisión voluntaria del delincuente, del individuo. También plantea el delito como el resultado de factores que han incidido en la conducta del individuo. Siempre hablo sobre el filósofo español Ortega y Gasset. El filósofo español Ortega y Gasset decía: el hombre es él y sus circunstancias. ¿Qué implica decir el hombre es él y sus circunstancias? Lo que estaba diciendo es: la conducta del hombre se debe a su personalidad, que es producto un 50% de la herencia del padre y de la madre, y el otro 50% son las circunstancias que envuelven la conducta del individuo. ¿Cuáles son esas circunstancias? Los aspectos externos a él.
Quiere decir que un individuo, cuando realiza una acción, allí convergen factores de orden endógeno y factores de orden exógeno. Esto equivale a la criminogénesis o criminogenia, que es una parte de la criminología que analiza el por qué el hombre delinque. Entonces entran los aspectos internos. Esos aspectos internos, ¿cuáles son? Pueden ser los aspectos de salud física, psicológica y social. La imagen que la sociedad tiene de mí me puede afectar. Mi condición física, una discapacidad física le puede ocasionar a un individuo un complejo. Por eso es que usted ve que a los directores de los centros penitenciarios en su perfil de selección no puede, no debe el director de un centro penitenciario tener ningún tipo de discapacidad física. No solamente porque esto le va a dificultar el que él pueda recorrer el centro penitenciario, sino porque ese director, producto de esa discapacidad, puede perder el control y la autoridad ante los privados de libertad. Puede ser objeto de motes que le van a ir calando en el autoestima y su capacidad de mando para imponer el orden dentro del centro penitenciario. Fíjese qué tan importante los factores de orden endógeno. Un desequilibrio hormonal puede inducir a una persona a la comisión de un hecho punible. Yo les explicaba a mis estudiantes de licenciatura, les explico a los del doctorado, pero las personas a veces pasan estas situaciones por alto. En la licenciatura por la edad, principalmente. En maestría, en doctorado, porque hay situaciones que a veces hacen recordar condiciones de familiares. Entonces el tema se torna un poco incómodo y lo esquivo. Es decir, el estudiante lo esquiva, no le atiende, y un abogado penalista que debe conocer su personalidad debe estudiar estos aspectos: salud física, salud psicológica. Problemas de orden hormonal afectan el comportamiento de un individuo. En el puerperio, la mujer tiene un descontrol hormonal. Y hay casos en que en ese periodo privan de la vida a su hijo porque se sienten desplazadas. Todo el mundo le está haciendo carantoñas al menor, al bebé, y ellas se sienten desplazadas. Eso lo señala no solo la doctrina. Usted, como futuro especialista en derecho penal, debe analizar la jurisprudencia penal. Los casos registrados en los registros judiciales, las sentencias, el contenido de la sentencia. Y ahí usted se va a dar cuenta. En la menopausia o la andropausia de los varones, las mujeres en la menopausia que están pasando esa transición, la edad, la condición de la edad es mental, es cierto, pero hay mujeres que no la analizan así porque las hormonas ejercen una influencia sobre ellas. Entonces usted ve que mujeres solteras de 50 años quieren andar con jóvenes de 30 o de 25 años. Hombres en la andropausia, él quiere sentir su varonilidad, demostrar
su varonilidad aún con la edad, y entonces usted ve que hay señores mayores ridículos andando con chiquillas de 18, 20 años. Y se cometen homicidios. Se cometen homicidios. Una cosa ridícula. Ahí hay un factor de orden endógeno. Las personas que son abusadas sexualmente. Toda regla tiene excepción. Yo tengo que decir eso porque usted está especializándose en esta área, pero esto es muy incómodo cuando uno lo tiene que hablar. ¿Por qué los delitos de naturaleza sexual, las penas deben ser severas a grado máximo? Y en el menor de edad, solo con que el menor señale, hay que ponerle atención porque ese evento, él lo va a tener siempre vivido porque es sumamente traumante. El menor no miente. Le trastoca su personalidad a lo largo de su vida. Entonces, hay una afectación. Ese individuo puede convertirse, salvo excepciones, en un individuo violento y agresor también. Sobre todo el varón. Factores criminógenos de orden exógeno. La familia, la estructura de la familia. Y fíjese, el artículo 79 del Código Penal, que habla de la individualización de la pena y de los ítems, de los aspectos que debe tomar el juez al momento de dosificar la pena, de hacer la dosimetría de la pena, que es un juicio de valor, la individualización de la pena. Hay uno de los aspectos que habla de la familia del individuo, aunque el victimario tenga 80 años. Se indaga cuál fue su familia. Conoció a su papá, no lo conoció, quién era, estaban divorciados, era una familia estructurada, era alcohólico, sabía leer o escribir, o lo crió solo la mamá, la abuela o el papá, la mamá falleció. La familia es un aspecto criminógeno de carácter exógeno. El ambiente, el medio ambiente, influye en la conducta del individuo. Fíjese ese aporte de la escuela positiva. Lo tenemos hoy día, artículo 79. Hay quien señala que dependiendo de la época del año, así se dan mayor niveles en conductas delictivas. Los movimientos migratorios. Las personas emigran y junto con ellas emigran sus costumbres, buenas y no tan buenas, su cultura. Este es otro aspecto. Cuando de un país la persona tiene que salir, en realidad nadie quiere salir de su país. Y si salimos, queremos regresar. ¿Por qué tengo que irme a otro país a mendigar empleo? A que todo el mundo esté diciendo la extranjera, el extranjero. ¿Qué pasa en mi país que no me provee de los medios para que yo pueda subsistir? Ahí hay delitos del sistema. Ese derecho penal no está siendo funcional. Los mecanismos jurídicos de defensa social que el Estado debe diseñar. Y como yo tengo que tomar en cuenta al delincuente porque yo estoy haciendo un análisis, un estudio de la conducta delictiva, y yo tengo que diseñar mecanismos jurídicos de defensa social,
y el derecho penal tiene que ser funcional. Entonces, cuando se aplica esa sanción debe permitir rehabilitar a ese individuo, porque quiere decir que ya el Estado pudo analizar qué fue lo que pasó con esa persona. La pudo evaluar, la pudo reeducar y readaptarla para que se convierta en un mecanismo de cambio positivo. Entonces tenemos las estructuras de los sistemas penitenciarios producto de la escuela positiva. Aquí hablamos de los diferentes términos y aspectos que estábamos hablando, de los factores. Se desarrolla más el término de la peligrosidad del individuo. Llegamos a la escuela ecléctica. En la escuela ecléctica se agrupan las personas, se agrupan los expertos penalistas que consideran hay que tomar en cuenta el delito, el delincuente, la justicia penal, las penas. Y aquí surge una multiplicidad de corrientes hasta nuestros días. Todas las agrupamos en la escuela ecléctica. La dogmática penal de bases políticas criminales que hemos hablado aquí. El derecho penal mínimo. La escuela técnico-jurídica, la escuela de Bolonia, la orientación científica social, la correccionalista, el derecho penal garantizador, el derecho penal simbólico. Hay algunos que dicen, bueno, pero es que hay muchas figuras delictivas que son producto de los compromisos que tiene el Estado como parte de la comunidad internacional. Hoy día pienso que no es así. Cada una de las figuras delictivas que están son importantes y necesarias. Aquí están las teorías de la acción o de la adecuación social, la finalista, la de la imputación objetiva jurídica, el derecho penal del enemigo. Dice, bueno, es que protege más al delincuente que a la víctima, el funcionalismo, la política criminal o sociológica, la defensa social, la escuela de Frankfurt o derecho penal crítico, el derecho penal FUSI, es decir, el que no rinde su finalidad, el derecho penal de la posmodernidad, el derecho penal del riesgo, derecho penal cuántico pacífico, el orientado a la práctica jurídica. Fíjense, todas estas escuelas nos llevan a lo siguiente. Nos llevan a la necesidad que tiene el derecho penal de clasificar los delitos con fines estadísticos. Las escuelas nos conducen hoy día a un término que se llama la inocuización del derecho penal. Inocuización del derecho penal. Eso implica, esa inocuización del derecho penal, que el derecho penal debe ser efectivo. Para que el derecho penal sea funcional y efectivo, debe clasificar los delitos con fines estadísticos, es decir, con la finalidad de entender el fenómeno de la delincuencia. Para entender el fenómeno de la delincuencia y los niveles de violencia que tiene el Estado. Y con esto, él va a poder diseñar las políticas públicas. Para poder clasificar los delitos con fines estadísticos, o la finalidad de clasificar los delitos con fines estadísticos está para el diseño de políticas y programas públicos, para poder prevenir el delito,
para combatir la delincuencia, para tener un Estado de Derecho y para lograr las reformas de la justicia penal. Esto que yo les estoy diciendo, hay una nueva corriente. Hay estándares internacionales que han volcado el derecho hacia la política criminal. Esto fue un proyecto de cooperación en seguridad con Panamá, donde trabajó la UNDC, la Unión Europea, el BID y Panamá. Esto con el Ministerio de Seguridad Pública. Y este documento tuvo como consultores a la coordinadora de esta maestría, la profesora Aida Jurado Zamora, a Maitisima Álvarez. Le estoy mencionando porque esto solo se puede utilizar para fines académicos. Y tuvo la participación del Sistema Integrado de Estadística Criminal, estadísticas del órgano judicial y una serie de personas que contribuyeron. Fíjense, y entonces aquí, ¿qué es lo que se plantea aquí? Nosotros no podemos advertir en realidad qué es lo que está pasando con el fenómeno de la delincuencia, porque estadísticamente no estamos registrando lo que en realidad tiene nuestro Código Penal y lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque existen aspectos de los delitos que un estadístico no conoce porque no es abogado y porque no es penalista. ¿Cuáles son estos aspectos? Nosotros, ¿cómo está conformado el tipo penal? Él no sabe de un tipo penal autónomo, el tipo penal circunstanciado, de las diferentes conductas ilícitas que contempla nuestra legislación penal. Esto es producto de lo que aportaron las escuelas. Entonces nosotros tenemos que existen varios lugares que recopilan estadísticas criminales. Hay instituciones que captan registros administrativos, por ejemplo, aduana, municipio, migración, la ATT, la Caja del Seguro Social. Están las instituciones de investigación y auxiliares en el Ministerio Público, por ejemplo, la Fiscalía Superior de Atención Primaria, jurisdicciones especiales de adolescentes, jurisdicción especial de drogas, organismos de seguridad, Policía Nacional, la DIJ, el SENAN, el SENAFRON, las instituciones que imparten justicia, órgano judicial, oficina, por ejemplo, la oficina de la Administración Judicial del Sistema Penal Acusatorio, la Jurisdicción Especial de Adolescentes, la Defensa Pública, la Defensa de Víctimas. En las instituciones de cumplimiento, Sistema Penitenciario, Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Y están las instituciones receptoras y analíticas de la información estadística, el CIEC, el INEC, en la Contraloría, Instituto Nacional de Estadística y Censo, el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales del Ministerio de Seguridad. Entonces, cuando usted va a hacer una investigación, usted tiene una cosa en una, otra cosa en otra, otra cosa en otra, y hacen falta datos. Atendemos a poner las figuras delictivas genéricas. No ponemos las específicas. Tenemos aquí tipos penales alternativos. Esa es una deficiencia del Código Penal. Faltan tipos penales autónomos, sobre todo en los delitos sexuales, de naturaleza sexual. Te habla ahí violación y delitos sexuales, pero ¿cuáles?
¿Cuáles son esos delitos sexuales? Tiene que ser penalista para saber que ahí están abusos deshonestos o actos libidinosos, para saber que está el estupro. No me gusta denominarle relación consensuada con menores de edad, porque esa supuesta aceptación de que dio el menor de edad para tener relaciones con el mayor de edad no existe, porque hay una manipulación. Entonces tenemos aspectos que no manejan las estadísticas. Y si las estadísticas no revelan en realidad la realidad, no puede haber una inocuización del derecho penal, un saneamiento del derecho penal, una funcionabilidad del derecho penal. Fíjense, por ejemplo, mire por artículo todas las figuras delictivas. No es solo homicidio cuando yo veo las estadísticas. Yo tengo que ver si es homicidio doloso, si es homicidio culposo, del doloso, si es doloso simple o si es doloso agravado, el femicidio, el sicariato. No se maneja el feticidio, que es el aborto. Homicidio culposo, culposo agravado, inducción o ayuda al suicidio, las lesiones personales dolosas, las dolosas agravadas, dolosa con resultado muerte, lesiones psicológicas contra la mujer causadas por amenaza. Y este nada más que es un grupito. Ellos correlacionan con la clasificación que existe a nivel internacional, porque nosotros no somos una isla, formamos parte de la comunidad internacional. La práctica abortiva consentida, el autoaborto, alteración de genotipo, reproducción asistida sin consentimiento. Entonces nosotros tenemos que ahí, el Código Penal habla de reproducción y manipulación genética, son dos figuras delictivas independientes. Pero lo que sucede es que al momento que llaman a los expertos a que diseñen, quieren usar un solo enfoque de escuela en el Código Penal y ocurren los desastres. Fecundación de óvulos con fines distintos a la procreación. Mi conducta ilícita me va a dar la denominación de la figura delictiva. El secuestro, la extorsión, desaparición forzada. Nosotros tenemos un problema con la desaparición forzada aquí en Panamá en la legislación. Está en los delitos contra la libertad y en los delitos contra la humanidad. Es un delito contra la humanidad que afecta a la libertad. La trata de personas, que antes estaba en los delitos de naturaleza sexual, ahora está en los delitos contra la humanidad. Pero es que hay trata de personas de distintas naturalezas. Trata de personas por tráfico de órganos. Trata de personas por esclavitud laboral. Trata de personas por servidumbre sexual. Sustracciones de menores agravadas, sustracción de menores o persona incapaz, retención u ocultación de documentos de identidad de personas contratadas para prestar servicios. Fíjese, las modalidades delictivas, según los artículos que tenemos en el Código Penal. ¿Cuál es la clasificación internacional? Las categorías. Hay 11 categorías a nivel internacional. Aquí se refleja la importancia de la figura delictiva que habla la escuela clásica. 11 niveles. Un primer nivel son los actos que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte. Porque ese es el bien jurídico máximo. Actos que causan daño o que tienen la intención de causar daño a las personas.
Actos lesivos, el tercer nivel de naturaleza sexual. Actos contra la propiedad que entraña violencia o amenaza de violencia contra las personas. Actos contra la propiedad solamente. El sexto nivel, actos que conllevan el uso de sustancias psicoactivas u otras drogas. Actos que conllevan fraude, engaño o corrupción. Actos contra el orden público, la autoridad o las disposiciones del Estado. Actos contra la seguridad pública y seguridad del Estado. Actos contra el entorno natural. Y el último nivel, siempre se ponen figuras delictivas que no se pueden ubicar dentro de estos niveles. Por ejemplo, yo identifico la conducta ilícita y veo en qué niveles están. Actos que causan la muerte o que tienen la intención de causar la muerte. El homicidio intencional. La tentativa de homicidio intencional. El homicidio no intencional. En el nivel 3, el homicidio no culposo. Aquí están los títulos donde se encuentran los artículos. Estos son los niveles según el manual internacional. Y mira el asterisco, lo que pone aquí. Dice, la tentativa no es una modalidad autónoma. Se trata de una forma imperfecta de ejecución del hecho criminal aplicable a la mayoría de los delitos. Entonces, ellos señalan que se debe hacer una explicación al momento que se está realizando la estadística en la parte de abajo de la estadística. Estas mallas me van en realidad a decir, esta forma me va en realidad a decir qué es lo que está pasando con el fenómeno delito y el fenómeno delincuencia, porque son los dos de los aspectos fundamentales del delito. Del derecho penal, disculpen. Delito, delincuencia, que el delincuente, la violencia, y dentro de esa violencia la subclasificación. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros veamos a dónde llega la estructura e información, contenido de las escuelas penales. Cuando nosotros hablamos de las escuelas penales, en la actualidad tenemos que venirnos a esto, a la inocuización del derecho penal. El análisis que no es más que el análisis estadístico del derecho penal. La estadística en el derecho penal, lo que va a permitir que a través del derecho penal se diseñen las políticas públicas de Estado. Mira lo importante, mira hasta dónde llegamos. Yo les estoy subiendo en su blog dentro de mi sitio web todo el material didáctico. Acuérdese que esto yo lo subo a mi canal YouTube y usted tiene acceso a esta información. Vamos ahora a la parte de las preguntas. Le voy a pedir de favor que me disculpe un minuto. Hoy me puse la segunda dosis de la vacuna. Ando torombola y entonces me tomé mi pastilla de la presión y el diurético y ando así como torombola. Permítame un segundo, por favor. Mientras usted organiza las preguntas, lo que no haya quedado claro, necesito 2 minutos nada más, por favor.
Fíjense que es que no puedo ni levantar el brazo, pero yo necesitaba ponerme esa segunda vacuna porque yo tengo que viajar. Yo doy muchas clases a nivel internacional y entonces ya en otras partes, ya la quinta, séptima y octava, no sé cuántas olas son, ya se han superado y bueno, tiene uno que viajar. Bien, en estos minutos, explíqueme, dígame qué interrogantes tiene. Dale, que no sé aquí en este. Cuenta, dice que todo, si no hay preguntas es porque todo está tan claro como el agua de los Alpes suizos, que para qué pregunto, o tan confuso y turbio como el agua del Chagres, que si yo le preguntara a ustedes, ¿dónde ustedes ven las escuelas penales? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Qué dudas tienen? Podría ser en la sociedad, profesora. Disculpe, es mi perrita. No importa, no importa. En la sociedad. En la sociedad, exacto. En la sociedad. Déjala, no importa. También tiene derecho. Es que acaba de llegar mi papá, por eso. Y se pone así. A ver. ¿Usted cree que nosotros tenemos políticas públicas que reflejen las escuelas penales? ¿Usted cree que nuestra legislación penal está a la vanguardia de las escuelas penales? Cuando tenemos en los delitos sexuales tipos penales, carencias de tipos penales autónomos, los delitos sexuales en aquellos casos en que la víctima es el menor. La violación de menores, fíjese, el delito de violación de menores es un delito circunstanciado, no agravado, como aquí lo pone, junto con pegado, como hablamos folclóricamente. ¿Qué quiere decir el delito circunstanciado? Aquella figura delictiva que se deriva del tipo penal básico, pero por sus características muy propias y particulares, tienen conductas ilícitas con aspectos que se pueden seguir desarrollando, tienen agravantes propias de esas conductas ilícitas. Esa conducta ilícita tiene variedad de aspectos que la conforman. Profesor, una pregunta. Dígame, Tolentino. En ese mismo sentido, pudiéramos hablar de la violencia de género y la violencia doméstica. Exactamente. Exacto, Tolentino. Esa violencia doméstica, que es un tipo penal alternativo, es un tipo penal complejo con una pluralidad de conductas ilícitas. Pero ¿qué resulta? Que cuando usted en ese artículo 200 del Código Penal, que dice, quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado, qué sé yo qué. ¿Qué pasa aquí? Que con mucho latino dijo Tolentino, no quiere decir que siempre va a haber hostigamiento y va a haber agresión. Son dos verbos tipos, dos conductas ilícitas. Puede haber hostigamiento o puede haber agresión.
Entonces no es este tipo de conducta, este tipo de descripción de los tipos penales marcan confusión para el juez y para la sociedad en general, porque hay algo que no han entendido los estados. El Código Penal no es un texto legal exclusivo para los abogados penalistas o para el fiscal o para el juez. No, es un texto que todas las personas, todos los habitantes del país lo deben conocer. Por consiguiente, su escritura, su redacción debe ser sencilla, simple. ¿Por qué? Porque fíjese, les tengo noticias aquí. El Estado me prohíbe cosas, me coarta mis libertades y yo tengo que saber hasta qué punto en realidad yo soy libre. ¿Qué es lo que debo hacer o no hacer? Y siempre dicen, es que el servidor público tiene cosas que no puede hacer. El ciudadano puede hacer todo. Mentira, eso no es así, no podemos hacer todo. Nosotros quisiéramos estar aquí, ustedes y yo, en la cama por diferentes situaciones. Yo porque tengo mi bracito delgado tumbado totalmente con la vacuna y ando así, toda como torombol. Ustedes están cansados, acaban de salir del trabajo. Todos quisiéramos estar en la cama viendo una película de Netflix, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay compromiso. Entonces quiere decir que no somos libres al 100%. Y eso por decir una cosa tonta. Pero hay situaciones más delicadas que nos hacen saber que nosotros no somos libres al 100%. Entonces yo tengo que conocer esto. La violencia de género, que hablaba Tolentino. Vuelvo siempre al feminicidio. Miren los niveles que nos habla la codificación internacional. Entonces la estructura, la redacción de los capítulos que involucran 2, 3 y 4 figuras delictivas y no sabemos qué artículo dice cuál. Si usted no es abogado penalista, no sabe cuál artículo se refiere a qué cosa. Y lo que está muy de moda. Sí. Por lo menos, profesora, nosotros vamos para casi 8 años que se aprobó la ley 79 del 22 de octubre, o el convenio de Budapest. Ajá. Todavía no hay una legislación para algo tan importante como es el ciberdelito aquí en Panamá. No está. Una fiscalía que es la Fiscalía de Propiedad Intelectual está regida por 2, 3 artículos. Sí. No tiene esa, y ya hay un convenio aprobado, pero no se ha reglamentado ni se ha hecho nada al respecto. Y siento que legislar sobre, porque imagínense, ahí está la usurpación de identidad, lo que es la corrupción del menor a nivel, pero ¿cómo lo prueba si no hay algo que reglamenta realmente el convenio, que sí tipifica bien los parámetros, cómo se debe actuar en ese sentido? Pero ese es otro punto también que porque usted sabe qué pasa, que la mayoría de los asesores y la mayoría de las personas involucradas en la aprobación final no son penalistas. Cuando usted le habla del tipo, cuando usted le habla de la técnica penal legislativa, porque a mí me pasó, decía, pero doctora, perdóneme, entonces hay que tener una técnica para, si es materia comercial, digo, ¿qué le parece que sí? Pero aquí estamos en materia penal. Y ya le dije, ya usted me está diciendo con eso que no tiene ni idea lo que es la técnica penal legislativa, entonces ¿para qué seguimos conversando? Que los códigos no deben ser extensos. El código penal no se le puede poner un límite, porque el código penal tiene que ser amplio.
totalmente descriptivo, porque hay situaciones como la que acaba de mencionar Jaime, que tiene que estar regulada y no la puedo regular 10 aspectos en un artículo. No se puede. Mire, aquí nosotros tenemos un artículo que a mí revuelvo la mirada y a veces siento espanto, porque fíjese, ahí tiene el acoso, el acecho, tiene una serie de figuras. El 178. Acoso, hostigue, aceche. Cada uno de esos tipos, cada uno de esos verbos, tipos, cada una de esas conductas ilícitas amerita un tipo penal autónomo. Usted se va al capítulo 2 del título 3. Corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. ¿Otras conductas de qué? Yo le puse la clasificación internacional en los niveles. ¿De qué conducta estamos hablando? Cuando el Código Penal lo debe entender toda la ciudadanía. Y el juez que va a aplicar sentencia. Porque ese juez no es un extraterrestre. Ese juez es un ser humano también, que utiliza la sana crítica, pero es el que tiene que estar más clarito. Y así nos vamos por cada uno de estos títulos. Cada uno de estos títulos. Y eso afecta el principio de legalidad. Porque el principio de legalidad no es solamente, no implica solamente que la figura delictiva debe estar descrita en la norma con antelación a su comisión. Implica que debe ser clara, descrita claramente. Ahí no podemos estar hablando en sánscrito y arameo. Y el abogado panameño, el jurista panameño le encanta buscar terminología rebuscada porque siente que así las personas van a decir, oh, ¿cómo sabe? No. El abogado, sobre todo el penalista, tiene que tener una comunicación diáfana, transparente, entendible y tener una opinión propia de las cosas. ¿Por qué se cita muchas veces? Porque no se tiene una opinión clara de las cosas. Y a veces dice que a donde fueres, haz lo que vieres. Las personas a veces tampoco escriben porque tienen miedo a la crítica, a emitir un concepto. Todos no tenemos que pensar igual. Yo observo que son muy pocas los fallos contados con los dedos de la mano. Cuando usted va a buscar las definiciones según la jurisprudencia, que sea propio del juez, cita y dice, según fulano, sí, pero ¿qué es lo que usted dice de ese término? Porque cuando estamos estructurando y usted va a hacer tesis, los marcos conceptuales, usted tiene que poner las precisiones terminológicas, las definiciones según la legislación, según la jurisprudencia y según la doctrina. Y en esa jurisprudencia no es que el juez está de acuerdo con otra persona, no. Es que usted va a buscar lo que él dice, su opinión con respecto a eso. Eso no quiere decir que no va a citar. Claro que va a citar, pero al final va a dar su opinión. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Yo leí en la nota, en la
en el WhatsApp que me enviaron que ya cada uno tiene su código penal. Usted vio la estructura básica de las escuelas. Entonces, haga una comparación de ese código penal del país, vamos a decir que usted escogió Colombia. Confronte las escuelas, el contenido de las escuelas con ese código colombiano y con el código panameño. Y después usted relaciona. He escogido Colombia por decir, uno tiene Belice, Nicaragua, Ecuador, y después compara esos códigos. ¿Qué le facilita para comparar las tablas? Tablas. En una pone la figura delictiva según Panamá, por ejemplo, la figura delictiva según el país que usted escogió. Entonces, con las jurisprudencias, Profesora, usted... disculpe. Ajá. La confrontación del Código Penal es solo el libro segundo, o sea, los No, tipos de el Código Penal completo. El Código completo. Penal es libro primero y libro segundo. Yo Ok. utilicé el ejemplo. Fue ese ejemplo. Gracias. Utilice ese ejemplo. Usted puede poner la figura delictiva. O puede poner, por ejemplo, el dolo. El artículo donde está, ¿no? Es todo el Código Penal. Profesora, una pregunta, en el caso de Colombia, creo que ellos tienen el código de procedimiento y el código penal como tal. Solamente sería en este caso el código penal. El Código Penal como tal, exactamente. Y si usted le quiere añadir el Código Procesal Penal, lo puede hacer, porque esa es otra cosa que tenemos en Panamá. Como si procesal penal, eso parece que otra isla, empezando con que no es ciencia, es una disciplina, porque forma parte de la ciencia del derecho penal. Las mismas escuelas lo señalaron así, lo señalan así, las escuelas penales, la dogmática jurídica penal. Margerlin, yo después me quedé pensando que tú me habías pedido Estados Unidos, te dije que no, faltaron los países y a un estudiante le tuve que permitir, creo que fue Yadiel, que utilizara España. Yo te voy a dejar en libertad de que tú escojas si quieres seguir con el país que dijiste o si quieres tomar Estados Unidos. Que aunque tienen un sistema distinto al nuestro, que es sistema anglosajón, no quiere decir que en Estados Unidos no hay leyes. Sí hay leyes, sí hay legislación, sí hay codificaciones en algunas, pero ellos se basan en la jurisprudencia. Entonces, yo te voy a dejar en libertad para que eso sea justo. Profa, al Dime, final, Yadiel. ¿se acuerda que yo le comenté que quería España? Pero cuando Ajá. ya le estaba haciendo la petición, ya alguien lo había tomado. Así que, como se dice en buen panameño, perdí por lenta. No, Así que pero espérate, a mí ves que a mí me parece, no, yo me quedé con Paraguay. espérate, tú te quedaste con Paraguay, déjame abrir aquí, a mí me parece que yo te vi en España. Sí, es que yo dije España, pero ya había un compañero que había indicado que quería España y no llegamos a un buen negocio. Edison, y aquí está Edison, Ajá, pero tú no le dijiste que tú habías pedido, ¿no? no, es que él ya lo había escrito en el grupo, entonces pues fue un tema como de, él ya lo había escrito en el grupo y yo cuando le dije a usted pues no lo había escrito en el grupo y así que se quedó así. Pero abogada, para eso está la negociación. Yo intenté hasta maletinazo y todo, No, pero qué va, entonces, no esto, fue como exitosa, manopla. no fue exitosa. No fue exitosa. Es que tú me dijiste que estabas en otra maestría también y que estabas desarrollando el Código Penal español. ¿En qué maestría estás en procesal? En política criminal en la Universidad de Salamanca.
Entonces, justo el análisis que estamos haciendo es así comparativo de ciertos tipos penales. Y me quedaba como anillo al dedo, pero bueno, ni modo. Hombre, qué pena, Yadiel. Perdiste por lenta, Sí, exactamente. sí, así mismo es. Bien, jóvenes. Entonces, les decía que en eso algo se preguntó, ya yo le estaba diciendo a Mayerly, la jurisprudencia. Usted las va a confrontar con las escuelas en las opiniones y con la presencia de la normativa internacional en materia de derechos humanos, porque eso lo introducen también las escuelas. Y esa es la nueva corriente del derecho penal científico, que forma parte dogmática, jurídica, criminología y política criminal. Entonces, usted va a confrontar las escuelas y las normas internacionales en materia de derechos humanos, es decir, qué presencia tienen ellas en las jurisprudencias, y va a relacionar el contenido, esa estructura de esa jurisprudencia en materia penal de la Corte Interamericana y la jurisprudencia panameña. ¿Sí? Ámbar, si me estás hablando, no activaste en la cámara. Profe, Ajá. no entendí esa última instrucción. O sea, todo lo demás de comparar las escuelas entre una y otra, sí, pero después usted mencionó algo de los derechos humanos. ¿Me explica eso bien, por favor? Ajá. Van a ver el contenido de la sentencia. Si el juez hace mención de los derechos humanos, de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, si en el contenido se refleja la presencia de las escuelas, es decir, de la dogmática jurídica, y relacionan ambas jurisprudencias para ver el contenido de una y de la otra. O sea, la de los 6 fallos. Pues. Exacto. Okay. Eso era una pregunta. Dime, Jaime. Al efecto de cada uno escogió su código, pero si uno tiene alguna inquietud, uno le pregunta directamente a usted o al que seleccionó el código. Usted me va a preguntar a mí y le va a preguntar al que seleccionó el código. Ok. Siempre seré la última que hablo. Vamos a decir que empezó hablando Daniel y Daniel tiene Bolivia y él hace la explicación entre Bolivia y qué sé yo qué, A mí me pareció y tú tienes una duda. Tú le preguntas a Daniel, después que Daniel explicó todo lo que tenía que explicar, entonces paso yo a dar mi opinión. Ok. ¿Pregunta? Profe, entonces en la próxima clase vamos a hablar sobre... Empezamos ya con las plenarias. ¿Pero en base al código o a los 6 fallos o a las dos cosas? Vamos, ustedes estén preparados con todo, pero vamos a empezar con los códigos. El próximo miércoles empezamos con los códigos para que no se le forme la empanada en la cabeza. Cuando hablo del próximo miércoles, estoy hablando del 23. Pero cuando viene el miércoles 30 y de allí hasta el final, lo vamos a hacer combinado. Lo vamos a hacer combinado. ¿Sí? ¿Está clarita, Ámbar? Profe, cuando... buenas noches, compañero, profesora. Cuando hago la comparación de mi código, que es el Código Penal de Brasil, con el de Panamá, ¿es todo el código también?
Todo el código. Libro primero ok. y libro segundo. Ustedes cogen, ¿no? Ustedes cogen aspectos. Libro primero y libro segundo. O sea, cojo los aspectos como más relevantes que yo quisiera resaltar en cuanto a las Mire, estructuras, digamos, de cada en código. cuanto a la estructura de cada código. Y hay algo importante que todos yo quiero que planteen aquí cuando compartan pantalla. Usted le puede tomar foto al índice de los códigos, sí, sí puede, para que veamos el índice del código. Eso sería interesante que lo pudiéramos hacer aquí. Es que yo estuve haciendo el ejercicio, profesora, con el código de Brasil, pero el código de Brasil es como, o sea, el de Panamá como que explica las cosas, o no sé, de repente porque como lo bajé al español, me imagino que ese código obviamente pues está en otro idioma. No sé si me hizo cuando lo puse en el traductor me habrá hecho una traducción mal o algo, pero habían artículos que yo, o sea, sinceramente, profesora, No es estaba que la como... traducción la pierde. La traducción pierde mucho. Si tú puedes, si tienes la oportunidad. Mira, el portugués no es difícil. Si tú puedes con calma leerlo en el mismo idioma y buscas la figura y buscas el código panameño, es mucho mejor. Es mucho mejor. Profe, yo estaba leyendo el código de Venezuela en vista de que no podía en su momento a escoger el de Estados Unidos. Y el de Venezuela, pienso que si el de nosotros tiene demasiados vacíos legales, el de ellos mucho más, porque ellos se focalizan más en las personas extranjeras. O sea, nada más leyendo el título primero del Código Penal de ellos se focalizan más en el extranjero y lo que pasa en el extranjero, no a sus ciudadanos como tal. Pero fíjense una cosa, el sistema político. Ustedes echen mano de todo lo que hemos hablado del módulo 1, del módulo 2 y el módulo 3. Acuérdense que en el módulo 1, en el módulo 2, desarrollamos los sistemas políticos y cómo van de la mano con el derecho penal. Yo, lo que pasa es que no he podido constatar, yo quiero hacer aquí, antes de que finalice el curso de nosotros, que en agosto, una actividad académica, un conversatorio académico con dos grandes penalistas, uno argentino y otro brasileño. De hecho, el brasileño es mi jefe en el doctorado en la clase de maestría que yo imparto él es el coordinador allá, en la Escuela Federal do Rio Grande do Sul. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, yo no sé cuál es la otra materia que dan después de mí o si es en otro día que la dan. Después de mí, cuando se acaba la clase, ¿ustedes no tienen más clases? Sí. Sí, tenemos de Tenemos clase de criminología. criminología. En teoría, sí, profesora. ¿Quién les da criminología? El profesor Jonathan Rick. El profesor Riggs. Uh-huh. Voy a hablar con el profesor. Lo que pasa es que no he podido coordinar las agendas. No creo que le diga que no, profe. Yo creo que sí le Tampoco creo que ayuda. le diga que no, profesora. Oh. No. Ay, ¿por qué te ríes? Esa Marjeli es perversita. Tú sabes No, que profesora, Pero, es sarcasmo. Nosotros acá nos entendemos de por qué él le va a decir que no. No le voy a decir que no, profesora. Creo que amablemente le va a hacer las 2 Dígale, horas. no le va a decir que no. yo voy a coordinar. Quizás ya hasta nos manda una investigación de la clase que vemos con usted extendida. Voy a coordinar, converso con él y yo les aviso, porque sí me gustaría
que hiciéramos ese conversatorio académico y que ustedes vieran Argentina, Brasil, y son excelentes. De verdad que son buenísimos. Quiero traerles a Castaldo porque yo allá dicto conferencias, allá sí no soy profesora en la Universidad de Salerno, pero ese es un bárbaro de ritmo, y que viéramos la materia penal allá. Yo les voy a avisar para que incluso usted su agenda de trabajo la programe, porque acuérdese que tengo que buscar un horario igual para ellos. Estamos hablando de Argentina, estamos hablando de Brasil, y eso sería muy bueno, ese conversatorio. Y yo obviamente que voy a pedirle también la autorización, que sé que no me va a decir que no, a la coordinadora, que es la profesora Aida Jurado, para que también esté aquí, con eso yo quiero cerrar ya iba a decir el evento, con eso yo quiero cerrar el curso. Con eso quiero cerrar el curso. Y eso va a ser importante para esto. Si les puedo traer a los 4 expositores serían fantásticos, pero ya yo creo que eso sería más difícil por el cambio de horario. Pero lo tengo contemplado. Cuando ya ellos me confirmen, entonces hablaré con el profesor y les diré a ustedes. Haré una nota al profesor y les señalaré que ya yo conversé con ustedes. Bien, jóvenes. Profe, antes que termine, para la próxima semana tendríamos que tener específicamente lo de los códigos, lo del derecho comparado de los 2 códigos, y saber si en alguno de los 2 códigos se encuentran alguna de las escuelas. Ajá, pero acuérdense que no es que todo lo van a agotar en la próxima clase, no. Usted va presentando de a poco porque acuérdense que eso sustituimos los artículos por esas actividades. Entonces no es que usted se va a ir carretilla abajo que todo lo tiene que decir el miércoles. No, cuente todos los miércoles. Este miércoles le vamos a dar tiempo solo a los códigos para que usted se prepare. Yo le voy a dar para que usted comparta pantalla. Esos son 3, 4, 5 minutos. No es que todo es obligatorio que comparta pantalla. Siquiera la vista, todos sí deben poner la vista, le puede tomar foto del índice de los códigos. No importa si su análisis lo hizo a mano. ¿Qué hay, profesora? Tengo las tablas no me salen bien, la computadora, el mapa conceptual no me sale bien. Usted lo puede hacer con su regla a mano alzada y lo presenta bonito, ¿no? Sin tachón, sin nada de eso. Dime, Jaime. No, que yo tengo un dilema. Cuando vi lo del código dominicano, pensé que iba a encontrar algo así parecido a Panamá, y me causó sorpresa que ellos allá castigan la tentativa igual que si hubieras cometido el delito. O sea, si usted trató de matar a una persona, pero no la mató y sales culpable, los 30 años no te lo quita nadie. Ancha la vida. Eso es algo que yo me quedé así, pero no lo mató, pero ellos castigan la intención, igual como si lo hubiera matado. Y eso nada más que leí por encimita esa parte. Imagínense todo lo demás. Y ellos ahora son muy ponderados. Ellos se quedaron en 1802 todavía con el código francés, por lo que leí. Sí, pero ellos ahora se creen la pomada india, el mentolatum de todo, y que son el mejor sistema penitenciario, el mejor no sé qué, ¿por qué la gente se anda saliendo del país? Bueno. Esa es la pregunta. Y fíjense, eso que está diciendo Jaime, ellos consideran que la realización del acto idóneo es lo más grave. Pero
me parece que no debiera ser, porque se castiga el acto más el resultado del acto. Por eso hay diferencia entre el delito tentado y el consumado. Pero ellos los 30 años lo castigan igual como si lo Parejo. hubieran parejo. Sí, allá la tentativa es igual que si se hubiera consumado el acto. ¿Para qué la tienen? Eso es lo que quiero investigar ahora, pero me quedé como quien dice con esa incógnita, pero sí va a haber una discrepancia bastante fuerte entre los dos códigos. Ese es bueno, eso es bueno. Usted busque esa discrepancia. Y hay otra cosa. No tenga miedo a emitir su opinión. A usted no le importe si aquí alguien tiene una opinión contraria, porque para eso es el conversatorio académico aquí, para que cada quien plantee lo que cree, lo que considera, porque si no, entonces no sirve de nada esto. Por encimita ahí me acuerdo uno que dice que quien envenene a una persona 30 años, aun si la persona sobrevive 30 años. No, entonces es preferible que cumpla su cometido. Está fuerte allá, profe. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? ¿No? Acuerde que yo subo los videos, vuelva, escúchelos. Tiene todo el material ahí. Tiene todo el material ahí. Bien, jóvenes. Entonces faltan 2 minutos para que se acabe el conversatorio. Pero yo creo que es justo y suficiente, porque ahora sí siento que me desprendieron el brazo. Pero póngase la vacuna. Usted no sabe cuánto yo tuve que luchar para ponerme la vacuna. Póngase la vacuna, aunque se le hinche el brazo. ¿Cuál se puso, profesora? La Pfizer. Me puse la Pfizer porque no quería quedar con un ojo aquí y el otro acá. Con la... Qué bueno, profesora. Bien, los quiero de aquí al infinito y más allá. Dios los bendiga. Buenas noches. Amén. Gracias, profesora. Bien. Amén. Buenas noches.